Ay, chicos, vamos a ver hoy día el principio de Le Chatelier. Ya, en la clase anterior habíamos visto cuando una reacción química logra llegar al equilibrio. Para ello hay que tomar ciertas condiciones, que estas pueden ser a nivel de concentración o a presión, ¿sí? O a temperatura. Pero lo que son niveles de concentración, cuando existe una variación, o sea, cuando se desequilibra la reacción química, vamos a ver cómo viaja los niveles tanto de los reactantes como los productos. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ciertas condiciones. Como por ejemplo, nosotros tenemos el efecto de concentración, lo que hemos visto. A ver, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice? El efecto de concentración se refiere al aumento o disminución de la concentración de los reactantes o productos. Miren, el aumento o la disminución de la concentración de los reactantes o productos que altera el sistema en equilibrio y provoca que la reacción se desplace de tal sentido que anule el efecto sin alterar la constante de equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, por acá le voy a explicar bonito. Ya, le voy a explicar bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una reacción química A más B y esto me va a producir C más D. En la primera serían los reactantes y en la segunda los productos. Si nosotros aumentamos el nivel de concentración, entonces el viaje de la reacción química va de izquierda a derecha. Por lo tanto, acá va a disminuir. Entonces, cuando nosotros vemos que la concentración es bien, es diminuta, entonces hay que aumentar la concentración de los reactivos. De igual manera, si en los productos observamos que hay un aumento en la concentración, entonces hay que disminuir los reactantes. Entonces, eso es una inversa que siempre se da, tanto en lo que es nivel de concentración o de presión. Chicos, entonces vamos a completar un cuadrito. Vamos a completar un cuadrito. A ver, dice, reactantes aumenta, no aumenta, los productos disminuye. Ahí escriban, chicos, ahí. Escriben ahí en su libro. Disminuye. Disminuye. Aquí tienen que completar, ¿ya? Entonces, el desplazamiento va de izquierda a derecha. Siempre de mayor concentración hacia donde hay menor concentración. ¿Ya? Siguiente, si los reactantes disminuyen, los productos tienen que aumentar. Entonces, acá le ponemos aumenta. Entonces, iría de los productos hacia los reactantes. Porque hay una menor concentración en los reactantes. Por lo que va la reacción química va de derecha a izquierda. En este caso iría así, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, si vemos que los productos aumentan, quiere decir que acá va a disminuir. Disminuir. Disminuye. De igual manera, si los productos disminuyen, acá va a aumentar. Ahí está.
siempre hay una inversa. ¿Ya? Ahí vayan apuntando. Ahora vamos a ver los efectos de presión en una reacción química. En los efectos de reacción, ¿qué nos dice en la presión? El aumento de presión provoca que la reacción se desplace hacia donde exista menos moles. Y la disminución de la presión, entonces, provoca que la reacción se desplace hacia donde exista más moles. Aquí están poniendo un ejemplo, miren, ve, acá estamos un ejemplo de ello. Entonces, siempre se da en una reacción reversible. En efecto, el aumento de presión. Al aumentar la presión, entonces hay un desplazamiento. Por ejemplo, acá les están dando un cuadrito donde hay una relación con el desplazamiento. Si la presión de los productos es mayor que los reactivos, entonces va a ir de derecha a izquierda. En cambio, si los reactivos, la presión es mayor, entonces va hacia la derecha. O sea, se va siempre hacia la molaridad de los productos. Ahora, si está equilibrado, si está en equilibrio, tanto los productos como los reactivos a la misma presión, entonces no hay desplazamiento, no afectaría. ¿Ya? Entonces, esto es lo que indica. La temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? El aumento de temperatura es una reacción reversible exotérmica. ¿Qué significa exotérmica? Va a haber una liberación de calor y provoca que se rompa el equilibrio y la reacción se desplaza en forma inversa, disminuyendo la constante de equilibrio. Este caso sí, chicos, grábense porque es importante, ¿ya? Entonces, el desplazamiento de la reacción va a ser inversa, pero la constante va a disminuir. ¿Ya, chicos? Entonces, para que no se olviden, el aumento de temperatura no provoca una reacción exotérmica. Al aumentar la temperatura, se produce una reacción exotérmica y se rompe el equilibrio y la reacción se desplaza en forma inversa. Entonces disminuye la constante de equilibrio. ¿Ya? A ver, tenemos un cuadrito que tenemos que completar. A ver, tenemos que completar. Aumenta la temperatura, ¿no? Si aumenta la temperatura, entonces la reacción endotérmica va a disminuir. Entonces acá ponen disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura. Ahí está. Ahí le van poniendo. Y si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, entonces el endotérmico va a aumentar. Entonces acá sería aumenta T. Aumenta la temperatura. De igual manera, si aumenta la temperatura endotérmica, entonces la temperatura exotérmica va a disminuir. Entonces acá, en este caso, se va a producir esta disminución. Lo voy a hacer con flechas, ¿ya? Para no estar copiando, ¿ya, chicos? Y acá va a aumentar. Ahora sí. A ver, ¿alguien puede leer esta partecita de acá? A ver, ¿quién se atreve a leer? Yo, profesor. Ya, vas a leer hasta acá, ¿ya? Hasta ahí. Se considera que una
disolución está en equilibrio cuando no existe intercambio neto de soluto entre las diferentes partes de la misma. Si la disolución se encuentra rodeada por una membrana, el equilibrio se alcanza cuando la presión exterior, generalmente la presión atmosférica. ¿Ya? Bueno, en este caso están considerando a la presión atmosférica, que influye en una reacción química. Pero vamos a ver cómo esto sería. A ver, ¿quién puede leer esto? A ver, chicos, ¿quién fue que estuvo leyendo la primera parte? ¿Quién fue, ah? ¿A ponerle su nota? Yo, profesor Sebastián Sonívar. Ya, Susaníbal. Susaníbal. Ya, el siguiente. Yo, profesor, Ya, a ver. cuando se tiene una membrana semipermeable separando dos soluciones de distinta concentración, llamada hipertónica a la de mayor concentración e hipotónica a la de menor, las moléculas de disolvente, agua por lo general, la atraviesan, pasando de la disolución menos concentrada a la más concentrada, diluyéndose cada vez más hasta que las concentraciones se igualen. Si el volumen era inicialmente idéntico que las dos soluciones, ocurre que en la solución hipertónica el volumen aumenta hasta que la presión hidrostática que aumenta debido al incremento de altura H. Igualen las presiones a ambos lados de la membrana. Esta presión hidrostática que detiene el flujo neto de disolvente es equivalente a la presión osmótica y es el fundamento del osmómetro utilizado para su medición. Claro, en la química hay un instrumento que es el osmómetro, ¿no? Es un instrumento se utiliza en los procesos industriales. Ahí ese te marca la cantidad de concentración que puede existir en una reacción química. Hay elementos como se llaman reactores. Los reactores son unas máquinas donde guardan ahí todos los reactantes. Entonces, cuando este reactor, que por lo general es un tanque de diferentes dimensiones, que está sometido a grandes temperaturas, a grandes presiones, ¿no? Y a grandes concentraciones. Entonces, este instrumento, que es el osmómetro, se conecta junto al reactor y puede medir los niveles de concentración de las sustancias. Tanto así que hasta presiones pueden medir. O sea, se convierte como un manómetro. Entonces, esto es importante en la ingeniería química, ¿no? Bueno, qué bien. Explica las siguientes proposiciones. Proposición. Al colocar un catalizador a un sistema en equilibrio, la reacción se desplaza en forma directa, verdadero. ¿No? Tenemos A más B y se desplaza a los productos. Y esto se hace en forma directa. Dos. Chicos, dos. El aumento de temperatura provoca siempre una disminución de la temperatura, pero no nos especifica si eso ocurre en los productos. No nos simplifica. Dice, el aumento de temperatura provoca siempre una disminución de la temperatura. Bueno, cuando a un reactor se le aumenta la temperatura, los reactantes
van a reaccionar entre sí, formando, mediante la energía cinética que se le agrega, formando ciertas sustancias en la cual nosotros le llamamos los productos. Y obviamente, después de cierto periodo, ellos, para lograr el equilibrio, tienen que aumentar los productos y luego va a disminuir la temperatura. Entonces, como no nos especifican nada, hay que ponerle falso, chicos, ¿ya? Pónganle falso. ¿Ya? La temperatura sería siempre y cuando, en los productos. Ahí sí sería, pero como no nos mencionan nada, entonces le ponemos falso, ¿no? Siempre y cuando en los productos. Ahí es solamente para escribir. Ya, chicos, escriban ahí porque hay que explicar. Acá nos dicen que tenemos que explicar. A ver, según el principio de... Ah, ya, ¿cómo se llamaba? Chatelier, ¿no? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo se escribe? Lee Chatelier. A ver, le ponemos acá Lee Chatelier. A ver, copien, chicos, ahí. Según el principio de Lee Chatelier, al aumentar la presión, un espacio, el equilibrio y la reacción se desplaza de tal sentido que anula el efecto. A ver, ¿qué podría hacer ahí? A ver, ¿cuál sería? Según el principio de Lee Chatelier, al aumentar la presión, esto está acá, chicos. A ver, ¿qué sería? Se desplaza. Sí, sí. Se desplaza el equilibrio. ¿Hacia dónde? Hacia... Aunque acá dice se desplaza. A ver, un ratito, chicos. A ver. Se produce. Ya, chicos, pongan ahí se produce. ¿Ya? Se produce el equilibrio. Y la reacción se desplaza. Ahí está. Se desplaza en tal sentido que anule el efecto. ¿Ya? Se produce el equilibrio. A ver, chicos, un ratito voy a darle la asistencia. De repente, por ahí alguien no se ha apuntado. A ver, ahí está la asistencia, chicos. Se van apuntando. Y veo muchos con cámara apagadas.
¿Asistencia para los que llegaron tarde? ¿Cómo dices? ¿Es asistencia para los que llegaron tarde? Sí, para los que llegaron tarde. Claro que en la asistencia aparece la hora. Los que ya se apuntaron, no, pues chicos, si no salen con otra hora. Bueno. A ver, chicos, voy a hacer un stop. ¿Ya? Voy a hacer un stop. Hace un par de semanas atrás, creo que fue así, creo. Sí, más o menos un par de semanas atrás. Yo chicos, les dije sobre un mini proyecto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No vean que se olvidaron. Que tenían que elegir. Ustedes van a ser independientes. Elijan. Pero eso sí, sería conveniente que para la siguiente clase ustedes me indicaran qué es lo que van a hacer. Me gustaría para saber. ¿Ya? Como yo les indiqué a ustedes que pudieran escoger, ¿no? Escoger cuál es lo que pudieran hacer. Eso para fortalecer sus notas, sobre todo, ¿no? El que quiere, eh, el que quiere tener más nota tendrá. Y el que quiere aumentar porque está un poco bajo, cuanto más lo tiene que hacer. Pero, profe, ¿de qué tendríamos que elegir? No, pues Ya, ustedes, o sea, como le dije, son independientes, ¿no? Por ejemplo, si en química vas a hacer algo, puedes realizar digamos, por ejemplo, en un salón, por ahí un niño iba a preparar un perfume casero, ¿no? Puede también ser así, ¿no? Como le dije, ustedes van a presentar la preparación, por ejemplo, ¿no? Que sea así, una preparación, lo graban un videíto que no se exceda mucho, pues de 3 minutos, que mucho no, para que no sea tan pesado, puede ser menos. Lo pueden presentar. Yo en la próxima semana le voy a habilitar una pestañita en la misma plataforma para que ustedes vayan subiendo ahí sus trabajos, ¿ya? Ustedes mismos lo eligen. Ustedes mismos lo eligen, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en biología puede ser ya que ustedes están llevando anatomía, ¿no? El sistema glandular, sistema sensorial, ¿no? Anatomía, ustedes pueden hacer una estructura en plastilina. Por ejemplo, sobre un cartón o sobre una pieza de maderita, lo pueden hacer en cartulina, perdón, en plastilina, y ustedes con una cartulina pueden señalar sus partes. Sus partes lo hacen bonito, le toman una foto y en el video lo van exponiendo, ¿no? Bueno, esas son ideas. Son ideas. ¿Por ahí alguna pregunta? A ver, chicos, pregunten antes que después. Es que es un mini proyecto. Ese es un mini proyecto, o sea, no te voy a pedir más, ¿no? No te voy a pedir más. Ustedes lo hacen y eso va a fortalecer sus notas que están bajas. Y aquello que están bien va a aumentar todavía su nota. ¿Ya? Pero eso siempre y cuando usted lo haga. Chicos, ¿para cuándo va a ser? Bueno, yo les avisé de hace 2 semanas atrás. No, eso fue antes de la programación bimestral. Yo les dije, con tiempo. Pero ya pues me supongo que ya tendrán algo, ¿no? Algo definido. Pero ya esto aproximadamente debe ser a finales de septiembre, ¿no? A finales de septiembre o los primeros días de octubre, debe ser ahí. Antes de que acabe el bimestre. Chicos,
O sea, por acá me están preguntando para cuándo va a ser. Antes que termine el bimestre. Antes. ¿Ya? ¿De chicos? ¿Preguntas por ahí? Adriana, Piero, Emily, Yacis, Kareli, Edu. ¿Preguntas? Pregúntenme, chicos. ¿Está ahí Acevedo? Acevedo, ¿está ahí? No está, ¿no? Bueno, la asistencia es importante. Ya, chicos, por favor, yo estoy sacando nota de asistencia también. Nota de asistencia. Ya. Mañana vamos a comenzar con un Kahoot, ¿ya? Y por ahí, ojalá me quede tiempo, a ver si hacemos un Kahoot de los otros cursos, porque no hemos estado haciendo, chicos. Tenemos que hacer, ¿ya? Claro, o sea, para que esté bien presentable, tu camisa, ¿no? Tu camisa de colegio, ¿no? Y ahí pones explicar, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Si vas a exponer una maquetita que tú has hecho, sería excelente. O puede ser también en física, como ustedes están llevando electricidad, pues una pila por ahí que encienda un foquito, o haces una pequeña casita, ¿no? Donde logres, ¿no? Encender un foquito. Bueno, eso ya depende de ustedes, es libre. ¿Ya, chicos? Ya, bueno, sigamos. Ya, listo. A ver, relaciona exotérmica, endotérmica. ¿Cómo sería? A ver. La exotérmica es libera calor. Claro. Exotérmica se libera. Y el endotérmico es la que va a absorber el calor. Ya, a ver, la 4. Acá sí tenemos que concentrarnos, chicos, para resolver esto. Acá nos piden Profe, ¿puede repetir los tres? exo va para afuera. O sea, va a haber una liberación. Yendo va a absorber, porque va hacia la parte interna. Ya, indica el desplazamiento. A ver, chicos, acá tenemos una reacción química. Solamente me piden indicar el desplazamiento de la reacción química. Acá se está observando dos sustancias gaseosas, el hidrógeno y el cloro. ¿Ya? El hidrógeno y el cloro. A ver, primero quiero saber, ¿está balanceado? A ver, aquí, si ya está balanceado o falta balancear. Falta balancear. Ya está balanceado, ya, pues ya está balanceado. Si ustedes cuentan, hay dos átomos de hidrógeno y en la derecha también hay dos átomos de hidrógeno. El cloro, si hay dos átomos, también a la derecha hay. O sea, estos dos sustancias gaseosas se unen y forma el ácido clorhídrico. Y esto se llama, ¿no? Esto se llama una reacción química reversible. Como ustedes se dan cuenta, la flechita va hacia la derecha y también va hacia la izquierda. Chicos, ahora dice,
indica el desplazamiento de la reacción química. Ah, ahí vamos a ver. Como está en equilibrio, ahí va a haber las reacciones, esta reacción se va a ver reversible. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, indique el desplazamiento de la reacción por adición del cloro. Entonces, acá está el cloro. Acá está el cloro. Entonces, si nos dice que vamos a adicionar, ¿qué significa adicionar? A ver, ¿alguien por ahí sabe? ¿Adicionar? Aumentar. Aumentar. Si aumentamos el cloro, pregunta, ¿cómo iría la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Así? ¿Seguro? A la derecha. Hacia la derecha, pues. Hacia la derecha. Porque hay concentración de cloro. Hay concentración de cloro. Entonces iría así, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando adicionamos el cloro, entonces el desplazamiento sería para la derecha. Entonces, ahí se va a desequilibrar, ¿no? Entonces, va a haber una gran cantidad de soluto que va a pasar desde la izquierda y se va a irse hasta los productos. Entonces, aumentando el rendimiento de la reacción química. Acá tenemos la 4, la 5. ¿Dónde está la 5? Ahí está. Para el sistema de equilibrio, ¿no? Ahí nos están diciendo que está en equilibrio, indique el desplazamiento de la reacción por la adición del dióxido de carbono. O sea, tenemos esto, chicos, mírenme. Tenemos, a ver, tenemos el monóxido de carbono más un medio del oxígeno. Oxígeno 2. Y tenemos esto. Produciéndose CO2. Primero, quiero saber, ¿estará en equilibrio? ¿Ya estará equilibrado los átomos? ¿La atomicidad está equilibrado? ¿Qué dicen? ¿O está balanceado? Quiero decir, ¿estará balanceado? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Sí? Está balanceado, pues. No hay problema, está balanceado. Pero, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice? Que indica el desplazamiento de la reacción por la adición del dióxido de carbono va a aumentar. ¿No? Me están diciendo adición, significa aumentar. Si aumentamos el dióxido de carbono, entonces, ¿a dónde iría la reacción química? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Aumenta. Entonces, esto va a disminuir los reactantes. Los reactantes van a disminuir. Por lo tanto, va a irse hacia la izquierda. ¿Sí, chicos? A ver, pueden apuntar ahí. Pasamos a las 6. Ya falta poco, chicos, ve. Sobrado. Esta hoja, nada más. Y queda su tarea. Estamos bien. A ver acá, las 6. Tenemos el sulfato. Tenemos el sulfato. Más media molécula de oxígeno.
y produce un equilibrio reactivo generándose este anhidrido. Indica el desplazamiento de la reacción por aumento de presión. Por aumento de presión. A ver, por aumento de presión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si aumentamos la presión en los reactivos, ¿no? Si aumentamos la presión en los reactivos, entonces, ¿cómo irían los productos? ¿Cómo sería? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? A ver, ¿qué sería? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? En los productos. Va hacia abajo, pues, los productos. Va hacia abajo. Ahora, ¿cómo iría la reacción química? El desplazamiento. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando aumenta la presión. ¿Cómo iría la reacción química? Hacia la... ¿Hacia la izquierda? No, hacia la derecha, pues. Porque está aumentando para equilibrar los productos. Bueno, pues chicos, ahí lo dejamos. Mañana continuamos, ¿ya? Mañana continuamos porque ya se nos va el Zoom. Profesor, es hasta la Hasta 1:20. luego, profe. ¿Cómo? Hasta luego, profe. Ya. Aquí la cortamos, chicos, ¿ya? Chao, profesor, chao. Ya, hasta aquí nomás que lo dejamos. Nos vemos.